Que usted es unos políticos que con más actividad en las redes sociales, ¿cómo compagina su tiempo como político, profesor universitario y a la vez también como casi tuitero profesional? A ver, bueno, profesor universitario en realidad ahora lo soy en excedencia, porque no es compatible ser profesor y ser diputado, de hecho es imposible, vamos, si trabajas en serio, es decir, aunque existiera la compatibilidad, pues sería imposible desarrollar ese trabajo y el de diputado. Y sigo teniendo pues alumnos de doctorado y cosas así, vamos, con un perfil de actividad académica muy bajo, ¿no? Y luego respecto a lo de Twitter, no, en realidad, curiosamente ser diputado te da muchísimo tiempo para Twitter, porque estás muchísimas horas en comisiones y en plenos que dejan mucho tiempo libre, pues porque estás escuchando y te puedes dedicar a contar lo que está pasando y a ver lo que la gente piensa, que es en realidad lo que hago yo. Y hablando de la universidad, ¿qué opina usted del 3+2 o 4+1? Y en su caso, ¿qué haría usted para conseguir una educación universitaria pública y de calidad? Bueno, pues yendo por partes, el 3+2 en realidad es un modelo muy razonable, es el que existía hasta que empezó Bolonia, eran 3 años de grado más 2 de licenciatura, es el que existe en la mayor parte de las carreras, no en todas, las ciencias de la salud, alguna ingeniería y algunas de ciencias tienen una estructura diferente, pero 3+2 es un poco el modelo común, porque es bastante razonable. De hecho, en España se adoptó el 4+1 por una razón que rara vez se confiesa, y es que las universidades en general tienen déficit de profesores con la homologación académica suficiente para poder dar másters, porque hace falta, aparte de ser doctor, pues tener un año o dos, un sexenio o dos de investigación. Muchas no lo tienen porque tenemos un problema de que se han creado muchas universidades a la vez, pero con un criterio de selección del profesorado pues demasiado, como diríamos, demasiado lábil. Era muy fácil ser profesor, el nivel de exigencia académica era pequeño, entonces ahora ocurrió ese problema. No podíamos homologarnos automáticamente con Europa, que esa era la intención del sistema de Bolonia, porque resultaba que muchas universidades en España, muchos departamentos, pues no podían ofrecer una docencia de la calidad requerida, Este era el problema. Por lo tanto, a mí 3×2 me parece bien para empezar a discutir de cómo organizamos una universidad. Dicho esto, lo que ha hecho el gobierno es fatal, porque lo que ha hecho es utilizar eso como excusa para desentenderse de la universidad. Es decir, lo que más o menos viene a decir el gobierno es que ellos están dispuestos, solo faltaba, a financiar el grado, y las comunidades autónomas, claro, lo que hace que las comunidades autónomas financian el grado a través de las transferencias que le hace el gobierno central. Entonces, al final, quien decide es el Estado, los presupuestos generales. Y lo que ha ocurrido, por lo tanto, es que el 3+2 va a ser una excusa para algo que está muy mal, de hecho está fatal, que es el acabar con la igualdad de oportunidades, porque muchos alumnos, pues por las dificultades de sus familias, van a tener muy difícil hacer másters, que están mal financiados, que tienen muy pocas becas, que en muchos casos tienen numerus clausus y que por lo tanto van a dejar fuera a muchos aspirantes. Y a la vez se oculta algo que todo el mundo sabemos, es decir, un grado es insuficiente para acceder al mercado laboral, porque en realidad equivale a menos de lo que era antes una licenciatura. En fin, por lo tanto, es una mezcla de un modelo que en sí no está mal, con una chapuza legislativa típica del gobierno y que nos parece que es muy preocupante, es muy peligrosa, porque significa renunciar a que España tenga una universidad pública de calidad financiada con los impuestos, que es lo que tenía que ser, y para eso lo que hace falta es buscar los recursos que además existen. Entonces, si fuese 4+1 o 3+2, pero tanto el máster como la carrera con el mismo precio, similares, sí que estaría de acuerdo en ese cambio. Se podría ver, evidentemente, lo que pasa es que hay que discutirlo a fondo. Claro, para financiar un máster igual que un grado hay que aumentar el presupuesto para universidades, y lo que quieren es reducirlo. Este es el problema, es decir, que hay una renuncia a financiar desde el Estado la educación pública superior, y eso, pues como decía antes, es lo primero que hay que discutir, porque acaba con la igualdad de oportunidades. Además, como han introducido la voluntariedad, es decir, que cada universidad va a poder hacer lo que le parezca, lo que va a acabar ocurriendo es algo inevitable, es decir, va a haber universidades de primera, de segunda y de tercera. Va a haber algunas universidades que ofrecen titulaciones que son de homologación europea automática, otras que no lo son porque serán de 4+1, lo cual significa que no te van a homologar, lo cual significa que no vas a poder cambiar de universidad porque te vas a encontrar con una carrera que no coincide con la que tú quieres ir y te van a obligar a hacer pruebas especiales de convalidación. Y va a haber de tercera porque algunas universidades que se han hecho son universidades de ámbito provincial con muy poca sustancia, o sea, con muy poca potencia académica, ¿no? Y esto se va a notar enseguida ahora. Usted, que proviene del País Vasco, generalmente cuando se habla
de ETA antiguamente se suele referir con políticos del PP. Usted es un activista muy en contra de ETA. ¿Cómo recuerda esa época, más los 80, 90? Pues me la recuerdo mucho, claro. Bueno, lo que pasó en el País Vasco fue una cosa muy importante, porque por una parte teníamos un grupo terrorista, ETA, en fin, que asesinaba y cometía atentados con una facilidad pasmosa, y que al final ha sido derrotado, pues bueno, pues por las fuerzas de seguridad del Estado, que han sido muy eficaces. ETA ha sido derrotada policialmente con toda seguridad, y también tuvo una derrota política, pues porque se crearon movimientos cívicos que decidieron plantarle cara a ETA, ¿no? Y sin embargo los que han fallado han sido los partidos políticos, incluidos los que ETA perseguía, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Porque a la hora de la verdad han preferido pactar un arreglo por la puerta de atrás a la derrota del terrorismo, porque el terrorismo no solamente es la violencia, ¿no? Es también el proyecto político. Entonces, bueno, a cambio del cese de la violencia, pues se ha, digamos, tolerado la permanencia del proyecto político, que es lo que representan Bildu y los partidos herederos de Batasuna, que son básicamente lo mismo. Y es una lástima porque no había ninguna necesidad de hacer esto. Hemos perdido una ocasión de oro de tener una salida ejemplar del terrorismo, en el cual los terroristas quedan claramente condenados y perdedores, en base de una idea de la paz que solamente es injusta con las víctimas. También con los terroristas, porque les dan una ventaja a la que no tenían derecho, pero para las víctimas ha sido tremenda. Y claro, se nos olvida que víctimas no han sido solamente los familiares de la gente asesinada o los que han sobrevivido a atentados, es que hay decenas de miles, porque el propio caso tuvo que ir muchísima gente fuera por la presión, muchísima gente vio su vida absolutamente alterada durante muchos años por las amenazas, tener que llevar escoltas, sufrir atentados, la Kale Borroka, etcétera, todo esto, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos lo que hay, es decir, es lo que pasa cuando no hay fuerzas políticas que tienen claros los criterios democráticos básicos y en vez de defender la democracia deciden defender al gobierno, ¿no? Es decir, su posibilidad de estar en un sitio, en una institución para gobernar. Al final solo ganan los malos. Hablando del PP y el PSOE, algo que parece que tienen en común es el poco afecto que tienen a Rosa Díez y a UPyD. ¿Por qué cree que pasa esto? Bueno, es normal, ¿no? Nosotros fuimos el primer partido que apareció en el año 2007 hablando de la crisis del bipartidismo y de que el bipartidismo era un mal sistema para España, que creaba muchísimos problemas de mala gestión, de corrupción, de ponerse de acuerdo para impedir los grandes cambios que hacen falta en España. Es decir, los dos son un lastre para el país. España es un país que tiene todo lo que le hace falta para estar mucho mejor de lo que está. Estamos muy mal porque las políticas son malas. Es decir, porque no se hace lo que hay que hacer, y los principales responsables de esto son el PP y el PSOE, y después los nacionalistas, que son sus socios habituales, ¿no? Y que por mucho que monten broncas y se tiren los trastos a la cabeza, a la hora de la verdad se ponen de acuerdo enseguida. Pues el último ejemplo que hemos visto, que es de hace 2 semanas, es el pacto antiterrorista nuevo que han suscrito, vamos, el que llamado pacto antiyihadista, que es un acuerdo típico entre el PP y el PSOE, pues para ocupar portadas de periódicos, muchos minutos de televisión, y que se hable de algo que en el fondo no tiene nada, no hay nada dentro, es pura propaganda. Hablando de lo ocurrido ayer en el debate de Estado-Nación, el Partido Popular, el presidente Rajoy, habló sobre la segunda oportunidad, que el UPyD ya lo había pedido anteriormente. ¿Algún miembro del PP se ha puesto en contacto con ustedes para hablar sobre ello o algo? No, y además es lógico que no lo hayan hecho porque les tiene que dar vergüenza, ¿no? Porque cuando nosotros presentamos la ley de segunda oportunidad, que fue en marzo del 2012, que además la presenté yo, tuve esa suerte, pues sí que había diputados del PP que estaban convencidos de que era una oportunidad interesante para pactar una ley que resolviera lo que ya entonces empezaba a ser un problema muy grave, que era el de los desahucios a docenas de miles de familias que habían hecho una hipoteca inmobiliaria durante la época de la burbuja, cuando tenían ingresos altos, y al perder el trabajo o al reducir los sueldos, etcétera, pues se encontraban en situaciones límite, ¿no? Y había, pues, como digo, diputados del Partido Popular que lo veían muy claro. El que se negó por completo, se cerró en banda, fue el gobierno, ¿no? Y entonces aquella ley no prosperó, no salió adelante. Y no salió adelante sobre todo por culpa del Partido Popular, no solo, porque el PSOE tampoco lo veía nada claro. Posteriormente pues hubo leyes parecidas que propuso Izquierda Unida, el BNG también, que también nosotros votamos, y el PP siguió votando en contra. Claro, lo trágico de todo esto es que lo que ha hecho ahora Mariano Rajoy en el debate de la Nación es admitir
que con una ley de segunda oportunidad nos habríamos ahorrado pues tragedias humanas enormes, ¿no? Es decir, la de familias que se han quedado sin casa, o que por pagar la hipoteca están renunciando a las cosas más elementales, que no encienden la calefacción, que todo el dinero que ganan se dedica a pagar la hipoteca por miedo a perder la casa, etcétera, con las consecuencias de pobreza, de desigualdad, de angustia que significa esto para la gente. Y ahora aparece Mariano Rajoy y nos dice tan tranquilo que los 9 meses o 10 que queden de legislatura, pues que va a presentar una ley de segunda oportunidad. Es decir, significa que hay miles de familias que han pagado el pato de que al Partido Popular y a Rajoy no les ha dado la real gana, porque no hay otra expresión, de hacer una ley que hubiera impedido, por lo menos lo peor, lo malo, dentro de lo que es malo en general, que es tener que perder tu casa, pero bueno, por lo menos liquidar la deuda, porque eso es la segunda oportunidad, pues por lo menos no se da la situación actual, que es que pierdes tu casa y encima conservas la deuda. Este es el problema de las leyes hipotecarias que tenemos vigentes en España, ¿no? De manera que lo que ha hecho nos parece de un cinismo y de una falta de piedad y de solidaridad hacia los ciudadanos, hacia la gente, verdaderamente brutal, y un ejercicio de cinismo político intolerable. Bueno, el hundimiento del Partido Socialista, que parece cada vez más claro, ¿es beneficioso o perjudicial para España? Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Es decir, cuidado con las encuestas, que cada día son más encuestas de tipo preventivo, que pretenden influir en la opinión pública y no tanto informar de lo que la gente piensa. Vamos a ver, es verdad que hay varios precedentes de hundimiento del Partido Socialista, pero también de resurrecciones. Pues en Francia, nuestros vecinos parecía que estaban muertos y luego han resucitado, ¿no? Vuelven a gobernar, ya veremos. En Italia, sin embargo, han desaparecido prácticamente. O sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Los cambios ni son fáciles ni son lineales, tienen muchos altibajos y van cambiando mucho de forma. Yo creo que a España, como a cualquier país, a cualquier democracia avanzada, precisamente para preservar el pluralismo, le conviene mucho más un partido de tipo socialdemócrata clásico que un partido populista. Por ejemplo, yo prefiero el PSOE que a Podemos, lo digo con toda claridad. Ya sé que esto puede chocar, porque yo ya sé que el Partido Socialista PSOE es un partido que tiene casos gravísimos de corrupción, que ha sido colaborador necesario o autor de negociaciones con ETA, de capitalismo de amiguetes, que han hecho verdaderas barbaridades, pues por ejemplo el cargarse prácticamente Radio Televisión Española, que era un servicio público, para darle a sus amigos la publicidad de Televisión Española, etcétera. Han hecho cosas realmente terribles, ¿no? Que desde luego un partido de izquierdas teóricamente jamás podría hacer. Pero ¿qué ocurre? Que por lo menos es un partido que yo creo que es capaz de cambiar y de mejorar. En cambio, pues Podemos es un partido que está recogiendo la indignación, la rabia de la gente, lo cual es muy legítimo. Para mí tiene todo el derecho a gobernar, que quede claro, si ganan las elecciones, pero que por otra parte no tiene un programa, no explica lo que quiere hacer, tiene una actitud absolutamente ambigua en temas muy serios, que también ya tiene casos de fraude fiscal, ya tiene casos ya de una cúpula que abusa sistemáticamente de sus privilegios, Errejón y su beca fantasma en Andalucía, Monedero y su necesidad de acogerse a la amnistía fiscal para regularizar sus ingresos no explicados. El propio Pablo Iglesias, pues hombre, nosotros tenemos una experiencia con él lamentable. Pablo Iglesias dirigió en persona un boicot y además muy agresivo, muy violento. No hubo violencia física, pero moral toda la del mundo. Desde luego se tuvo que suspender el acto a una conferencia de Rosa Díez en el año 2010. Entonces, bueno, yo, francamente, si alguien se dedica a convertir un departamento universitario en una dictadura, y eso lo ha hecho Pablo Iglesias, para expulsar o no dejar hablar a todo aquel que no está de acuerdo con lo que él piensa, pues a mí como gobernante no me gusta absolutamente nada y desde luego yo se lo voy a recordar constantemente hasta que no rectifique, diga que esas cosas de ninguna manera se pueden hacer y haga lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Igual que, bueno, hace 3 días han votado en el Parlamento Europeo en contra de una resolución para apoyar a la oposición democrática en Venezuela, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cuál es su proyecto? Entonces tenemos un problema porque mucha gente muy indignada, con mucha razón, con los partidos viejos, le pueden dar el voto a ellos porque han tenido un apoyo masivo de medios de comunicación, por cierto, no inocentes, sino de los dos que hay, del duopolio televisivo que tenemos en España, y bueno, pues porque daban espectáculo y una serie de consideraciones, y eso ha servido para encubrir cuál es su verdadero proyecto. Entonces, yo creo que ellos tienen que ser honestos y decir cuál es su verdadero proyecto, qué es lo que ellos quieren hacer y cuál es su posición en temas básicos como Venezuela, la libertad de expresión, la universidad y cosas así. Yo, si no, pues no me cree nada. En el caso de que en estas elecciones, próximas elecciones, ningún partido consiga la mayoría absoluta,
¿Qué requisitos tendría que cumplir para contar con el respaldo de UPyD? Nosotros tenemos la política de que solamente hacemos apoyos electorales o, en fin, no, siempre postelectorales a aquellos que ofrezcan un programa de gobierno claro, es decir, claro, público y de obligado cumplimiento y por supuesto que podamos apoyar, ¿no? Entonces no apoyamos siglas ni vamos a apoyar repartos de cargos, no queremos eso, no pretendemos, no buscamos tener el máximo de cargos cuanto antes, preferimos tener, ahora tenemos por ejemplo 150 concejales, bueno, pues preferimos tener 300, 500 o 1000, que es lo que probablemente va a ocurrir en las próximas elecciones municipales, que no 5000 a costa de ser un partido que no tiene proyecto. Y entonces cualquier coalición que hagamos o cualquier apoyo a un gobierno estará siempre supeditado a un programa de obligado cumplimiento, como decía antes. De hecho, ya nos ha ocurrido en Asturias, en esta legislatura, que apoyamos al gobierno socialista con un pacto que ellos firmaron con nosotros y con Izquierda Unida, por cierto, que incluía el cambio de la ley electoral y una serie de cambios legislativos en Asturias. Lo incumplieron y entonces rompimos. Y haremos lo propio, es decir, no estamos dispuestos a mantener esta degeneración de la política, de que los programas sean papel mojado, de que las promesas no lleven a ninguna parte, etcétera. Por eso pensamos que los programas tienen que hacerse bien, porque te estás comprometiendo con los ciudadanos, ¿no? No siempre se puede hacer lo que uno desea, por supuesto, pero una cosa es no hacer lo que uno desea y otra cosa es hacer lo contrario, ¿no? Que es completamente distinto, y entonces pues no vamos a hacer lo contrario. Así que después de las elecciones, allí donde nuestra ayuda sea necesaria, que va a ser en muchos sitios, pues lo que haremos será hablar con quien nos ofrezca o nos pida ese apoyo para ver qué es lo que quieren hacer. Y además probablemente también en muchas ciudades de España y municipios seremos nosotros los que gobernemos. O sea que el trato será al revés. Veremos entonces con quiénes podemos formar mayoría si hace falta. Vemos que es optimista. Y bueno, habiendo dicho que Ciudadanos es el Podemos del PP y ustedes con un pasado más socialista que el Partido Popular, ¿qué partido consideran que es más próximo a ustedes ideológicamente hablando? Bueno, lo que pasa es que eso yo creo que es una apariencia. Claro, Rosa Díez, evidentemente, que es la persona con mucho, muy más conocida de UPyD, pues viene del Partido Socialista, como todo el mundo lo sabe, del PSOE, ¿no? Entonces, pues puede parecer. Pero en UPyD, en realidad, la gran mayoría de la gente que está, y me incluyo, no hemos estado ni en el PSOE ni en el PP, pero la gran mayoría, ¿no? Y entonces, pues es un partido en ese sentido, fue una idea en su momento muy novedosa, que ahora ha sido también imitada, lo que nos parece muy bien, de partido transversal, lo cual significa que haya gente de diferentes procedencias ideológicas que comparten un proyecto común, es decir, un proyecto, por ejemplo, nosotros somos un partido laico, pero en UPyD hay católicos, hay ateos, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque para nosotros la política basada en creencias religiosas está fuera del programa. Entonces eso nos permite unir a gente muy distinta para trabajar en la misma dirección, igual que también tenemos republicanos, monárquicos, Y entonces esto en la vieja política decimonónica pues puede parecer contradictorio, pero hoy en día no lo es, porque en nuestra opinión hay que formar partidos y hacer programas y proyectos de políticos que digan, vamos a ver, queremos hacer estas 4 o 5 cosas. Entonces todos aquellos que estén de acuerdo con estas 4 o 5 cosas, por ejemplo, acabar con la corrupción, acabar con el capitalismo de amiguetes, hacer una reforma de la Constitución, que es muy necesaria en muchos campos, y cambiar la ley electoral para que sea más justa y proporcional, los que estemos de acuerdo en eso, ¿por qué no vamos a estar en el mismo partido? Pero en principio no hay ningún partido que considere que sea más próximo a ustedes que otros. En principio no, es decir, si quieres en el plano europeo, sí, hay partidos europeos de los que estamos más cerca, pero bueno, eso habrá que verlo, cómo evoluciona, etcétera, etcétera. En nuestro partido hay gente liberal, hay gente socialdemócrata, igual encajaríamos bastante en esto que ahora se llama los socialliberales. A mí no me preocupa mucho, yo creo que hay demasiada afición, es una tradición, claro, las tradiciones duran mucho, hay demasiada afición a enmarcar los partidos en definiciones cerradas, en corsés ideológicos, y eso ya está cambiando no solamente en España, está cambiando en muchos países de Europa. Hay un cambio de la vieja política hacia la política nueva, y ese cambio pasa también por cambiar los partidos políticos, ¿no? Y entonces ahora hay partidos políticos que hace 100 años eran inimaginables, pues hay partidos ecologistas, hay partidos como nosotros que lo que proponen son proyectos de cambio del funcionamiento de la democracia en un sentido progresista, hay otros partidos que no me gustan nada pero también son nuevos de tipo populista, en fin, está cambiando el sistema de partidos, ¿no? Entonces aferrarse a las viejas anteojeras, a la vieja manera de ver que son los partidos, yo lo desaconsejaría. Creo que no permite entender mucho de lo que está pasando. Y también UPyD, otro tema en el que hay referentes en la lucha contra la corrupción. ¿Tenéis alguna más, sobre todo por ejemplo en caso Bankia, hay alguna manera de que los ciudadanos ayuden económicamente para pagar
todo relacionado con los juicios, etcétera. ¿Y algún otro partido os está ayudando, está cooperando con vosotros? Sí, no, lo segundo nadie, o sea, ningún partido nos ayuda, más bien se enfadan con nosotros por diferentes razones. Normalmente pues porque luego les entran los celos o porque les parece, al principio dicen que un partido no debería meterse en el terreno judicial, y lo primero que hay que decir es que nosotros decidimos ir a la Audiencia Nacional y presentar querellas, que ya tenemos 26 aceptadas y bastantes más actuaciones ante Fiscalía. Bueno, pues porque ya no quedaba otra alternativa, era o aceptar la impunidad, es decir, esto se tolera y se acepta, porque la Fiscalía estaba completamente pasiva, no hacía nada para resolver los escándalos que se iban acumulando de la ruina de las cajas, que hay que decirlo con claridad. El sistema de cajas de ahorros en España se ha hundido, y estamos hablando del 51% del sistema financiero que había antes de la crisis, y con un costo altísimo, que hay diferentes estimaciones, pero que podemos estimar entre 120.000 millones de euros y 200.000, o sea, una cantidad gigantesca de dinero, por mala gestión y por delitos, es decir, por cosas pues como se está viendo ahora con las tarjetas Black, de evasión fiscal, de capitales, de simple y claro robo y saqueo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llevó a la convicción de que había que hacer algo. Bueno, los ciudadanos normales pueden, claro que sí, claro que pueden apoyar. Tenemos una cuenta abierta en nuestra página web de donaciones, donde pueden hacer las donaciones que quieran, que desde luego las dedicaremos, entre otras cosas, a eso, porque ya nos hemos gastado unos 260.000 euros en querellas, y nos van a hacer falta más, pero bueno, es dinero invertido en justicia, ¿no? Estamos muy contentos. Nos arruina, en fin, como partido bastante, pero creemos que es una cosa que había que hacer, además por una cosa que es importante, ¿no? Que es devolver a la gente normal la confianza en la democracia. Es decir, que ni todos los políticos se dedican a abusar, ni todos los partidos son una pandilla organizada para apropiarse de lo público, sino que también un partido, con el que por supuesto uno puede tener diferencias, faltaba más, pues se preocupa por lo público y se preocupa de proteger a la gente, ¿no? Nos ha tocado hacer de fiscalía, no es lo normal, pero es que lo que pasa en España es muy poco normal. Bueno, más de 3 ocasiones a Ciudadanos en una posible unión. ¿No considera que este ha sido un error al no poder formar una tercera vía seria y con posibilidades de ganar las elecciones? Bueno, es que el problema, si me permites empezar por el final, es que con Ciudadanos no se puede hacer una tercera vía seria. Porque un partido que ha decidido crecer a base de engullir, de fusionarse partidos regionalistas y localistas por toda España, que no tienen un proyecto nacional, que en muchos casos son partidos que lo que defienden es lo mío primero, y que además en muchos casos tienen casos de corrupción acumulados, tienen imputados. En Ciudadanos en la actualidad ya hay más de 7 personas imputadas por casos de corrupción, incluso tuvieron un candidato a las europeas, el número 22, que era el alcalde de Serranillos, que está en la cárcel, porque era uno de los líderes de la trama púnica, ¿no? Son cosas que nosotros no es que no compartamos, es que nos parecen lo peor de la vieja política, ¿no? Entonces, eso no es regeneración, ni es tercera vía, ni es nada. Eso es lo de siempre, es lo de crecer de cualquier manera, con la vista puesta en cuanto al voto sumo, pues para conseguir más cargos. Y nosotros pues no estamos de acuerdo. Entonces, el error hubiera sido aceptarlo, porque si nosotros hubiéramos aceptado unas reglas de juego así, pues hubiéramos echado por la borda nuestro capital político, que es el de un partido serio y solvente, y de un partido al que la gente vota porque cumple lo que dice. Y ahí evidentemente esto no va a ocurrir, van a tener muchos problemas por el tipo de personas con las que se han aliado y por el tipo de partidos. Ahí no hay un proyecto político nacional, lo estamos viendo estos días, han tenido que encargar un programa económico, es decir, yo no sé, yo nunca estaría en un partido político que en 9 años de vida es incapaz de elaborar un programa económico. Entonces, pues ¿para qué estás, no? Es decir, esto es lo mínimo, tener una capacidad de hacer una oferta durante una crisis económica de qué soluciones son las que tú apoyas, ¿no? En fin, este tipo de cosas. Entonces, yo no tengo nada contra Ciudadanos en absoluto. Me parece que es una oferta tan legítima como cualquier otra. Lo único que digo es que no es UPyD. Y que, por lo tanto, cualquier propuesta de fusión de UPyD y Ciudadanos pues es una propuesta como de que se fusionen, yo que sé, otros 2 partidos cualesquiera, que nos fusionemos con Podemos o que nos fusionemos con el Partido Popular, porque uno porque tiene muchos votos, el otro porque le va muy bien el marketing, pero es que no es eso. Lo que importa es el proyecto político. ¿Usted qué es lo que propone a los ciudadanos? Y luego la segunda cuestión, que es tan importante como la primera, ¿lo va a cumplir o no? Pero ustedes tienen cosas también en común, no son únicamente todo distinto. Y en el caso de que Ciudadanos obtuviese más votos que ustedes en las elecciones, ¿se podría considerar un error el no haberse juntado? No, en absoluto, es un resultado electoral. Es decir, es que no nos equivoquemos. Es decir, a ver,
¿Cuántas votaciones ha habido en España, cuántas elecciones en que los ganadores han sido el PP o el PSOE? Pues todas. Entonces, ¿qué consideramos? ¿Que es un error de la democracia el que la gente vote al Partido Popular o al PSOE, que están trufados de casos de corrupción, implicados hasta arriba en todo tipo de malas políticas, y eso es un error? Pues no, es que la democracia es así. Lo que hace falta es que la ciudadanía, la gente, pues vote informadamente, ¿no? O sea, vote de una manera crítica, vote pensando que lo que está votando y no lo haga pues por puro juliganismo de partido, ¿no? Porque estos son los niños, a los demás no les voto. Esto nos ha costado muy caro. También es verdad que la gente ha votado muchas veces sin la información necesaria, pues sin saber conocer como es debido pues las consecuencias de políticas dañinas que ha habido, pues por ejemplo en la época del gobierno de Zapatero, muchas, o de políticas completamente inmersas en la corrupción, en el capitalismo de amiguetes, tanto del PSOE como del PP. Esto es lo malo de la democracia, es decir, que hay que votar informadamente, y si uno no lo hace se puede equivocar fácil. Pero claro, a un partido político que pretende cambiar el sistema no se le puede decir, oiga, usted se equivoca porque no acepta el sistema como es, que eso es lo que nos están diciendo. Porque Ciudadanos a día de hoy es el Podemos del Partido Popular. Es decir, se ha convertido en un partido que estaba arrinconado en Cataluña, bueno, que estaban allí ellos haciendo su trabajo, los han convertido de la noche a la mañana en un partido nacional a base de, como decía, de sumar toda serie de partidos y partiditos, son docenas de ellos, y como digo, muchos de ellos con una trayectoria muy criticable y reprensible en algunos casos, y que entonces dicen, bueno, pues ya está, aquí nos presentamos nosotros. Bueno, ya, pero ¿ustedes qué proponen? Pues no lo sabe nadie. Marketing. Caras, cambiar de caras. La diferencia está entre cambiar de caras o cambiar de políticas. Y en UPyD pues pensamos que lo que hay que cambiar es de políticas, porque para cambiar de caras pues está la cosmética y está... no tiene ninguna credibilidad que un partido político pase en meses, o sea, en muy pocos meses, del 4 o 5% al 12%. O sea, eso jamás ha ocurrido ni en España ni en ningún país de la Unión Europea, vamos, de lo que es nuestro mundo social. Y esas cosas además jamás se explican como es debido. Y lo que más curioso, esas subidas espectaculares solo se dan en las encuestas que encargan determinados medios de comunicación. Y las encuestas independientes, por ejemplo, o por lo menos públicas, el CIS o las de otras encuestas que hay por ahí, pues por ejemplo Simple Lógica y otras, esas subidas no se producen, no se dan. Es más, cuando los propios medios de comunicación hacen este tipo de encuestas que son muy aficionados, que la gente llama y cuál es el líder más valorado, eso no ocurre. Pues Rosa 10 sigue siendo la líder político más valorada en muchísimas encuestas, o la primera o la segunda, ¿no? Entonces, bueno, pues, que pueda haber grandes cambios y gran inestabilidad política, cambios de voto, claro que sí, pero a mí esto me produce una desconfianza absoluta, porque yo sé cómo se hacen las encuestas en España. Es decir, es que nuestro partido, en el año, precisamente las anteriores elecciones autonómicas, en el 2011, Metroscopia, que da esos resultados extraordinarios a Ciudadanos, nos daba 0 diputados en Madrid. Bueno, pues tenemos 8. Y siempre así. Y el CIS, por ejemplo, pues las encuestas que hace el CIS normalmente nos suele dar la mitad de los votos que obtenemos. Yo no quiero decir que hay una conspiración, no estoy hablando de eso. Lo que quiero decir es que hay una evidente voluntad preventiva, en el cual los grandes poderes económicos que en fin, están detrás de todo esto, como pasa siempre, pues sí tienen un interés en dirigir y en cambiar el cambio político en España. Y evidentemente prefieren a Ciudadanos que a nosotros, por razones obvias, porque Ciudadanos no ha llevado a nadie al banquillo, no ha presentado querellas por las cajas de ahorros, no se ha puesto a luchar contra la corrupción en serio, y nosotros sí. Entonces no les gustamos. Bueno, pues muy bien, pero la gente tiene que saberlo, ¿no? Por eso las razones, pues para este tipo de encuestas tan sorprendentes, porque claro, si todas fueran igual, pues bueno, pues será que es cierto, pero las diferencias son enormes, y en muchos casos son encuestas de empresas que, como ya digo, tienen un historial de fallos que en un país más competitivo les hubiera llevado a muchas de ellas a la ruina, porque no tendrían clientes.